El Tribunal Supremo de España acaba de tomar una decisión importantísima. El gobierno español no puede seguir ocultando toda la información sobre cómo ha gestionado los acuerdos de deuda con Cuba y Venezuela. La sentencia reconoce que las deliberaciones internas del Club de París pueden mantenerse bajo confidencialidad, pero dice que hay una diferencia clave. España sí tiene que informar sobre las medidas completas que aplicó como Estado en relación con esas deudas que están incluidas en reestructuraciones justamente de la deuda, de estas quitas, de ampliaciones de plazos, de programas de reconversión de deuda. En el caso cubano, hablamos de cifras millonarias. Según el propio ministro de Asuntos Económicos, al cierre del 2020, La Habana debía a España más de 1.900 millones de euros. Además, Cuba, o sea, el régimen cubano, arrastra una deuda multimillonaria con el Club de París y ha recibido condiciones más ventajosas en varias ocasiones para intentar cumplir con sus obligaciones, cosa que nunca hace, en medio de lo que ellos siempre llaman una crisis económica más profunda y el recrudecimiento del bloqueo. La pregunta de fondo es inevitable, ¿no? ¿Qué ha hecho realmente España con esa deuda? ¿Cuánto se ha perdonado? ¿Qué se ha reprogramado? ¿A dónde han ido esos fondos de programas de reconversión? ¿Quién se beneficia en Cuba de esos acuerdos? Para analizar estos temas, por supuesto, me acompaña Emilio Morales, quien es presidente de Cuba Siglo XXI. Y Emilio, además de todo lo que ustedes conocen, que es un experto que siempre entrevistamos aquí, yo estoy sumamente contento con que hoy todo el mundo habla de Gaesa, pero cuando nadie hablaba de Gaesa fue Emilio, justamente en Cuba Siglo XXI, en este think tank, junto a su colega, quien sacó todo esto a relucir y quien expuso todo esto. Emilio, ¿estarás feliz de que todo el mundo esté hablando de Gaesa? Bueno, estoy más feliz porque llega el final y yo creo que este jaque mate ya dimos, el jaque ya dimos con la ESA. Ahora lo que viene es el mate. Pero yo creo que sí, que es importante que la gente sepa cuál es la verdadera razón de todo lo que está ocurriendo hoy y por qué, cómo el gobierno cubano se ha transformado en una mafia y quién es esa mafia, quiénes la componen, cómo se roban el dinero. Yo creo que es importante que la gente sepa eso. Porque sin información la gente no puede tomar decisiones, no pueden cambiar de opinión, no pueden meditar, no pueden pensar quién es el verdadero ente que le hace daño a nuestro pueblo. Bueno, Juan Antonio Blanco y tú han sido uña y carne en esto y han sacado este tema una y otra vez, y hoy, gracias a Dios, está en la portada del New York Times, del Wall Street Journal. Emilio, con respecto a la deuda, ¿qué importancia tiene este fallo del Tribunal Supremo de España para entender cómo se ha manejado esta deuda cubana con Madrid durante los últimos años? Bueno, en los últimos años, como tú bien dices, es todo un secretismo y una tapadera de a quién le debe, a qué empresas le deben, cuánto le deben, si no le pagan. Y lo cierto es que en el caso específico de España, los gobiernos españoles nunca han publicado muchos datos, muchos detalles de cómo se comporta la deuda y cómo ellos la manejan. Porque en realidad, a final de cuentas, Cuba nunca les paga y ellos terminan por rescatar a esas empresas españolas sacando dinero que le corresponde a los españoles, de los taxes que pagan los españoles, para ponerle dinero a esas empresas, y ese ciclo vicioso continúa y continúa, y el que tiene que pagar de verdad, que es el gobierno cubano, nunca lo hace. Entonces, al final, siempre Cuba recibe un salvavidas del gobierno español, y eso creo que se tiene que acabar. Cuba tiene que pagar. Emilio, tú en algún momento hiciste todo este cálculo, ¿no? De cuánto les fue perdonado a Cuba y cuánto hoy Cuba debe. Básicamente le perdonaron un montón de millones de dólares y hoy prácticamente deben lo mismo o más que antes de esa condonación. Cuba en el 2015, a raíz del deshielo, y Obama habló con varios países, habló con el Club de París, bueno, y todo, logró que al final hicieran borrón y cuenta nueva. Entonces, incluso los rusos le perdonaron una buena cantidad de dinero. Al final, entre todos los acreedores importantes, le perdonaron a Cuba 42.000 millones de dólares. 42.000 millones de dólares, que es una barbaridad de dinero. Estamos hablando de 2015. Hoy, en el 2026, 11 años después, Cuba debe más de 46.000 millones de dólares. Y cuidado no sea más. De los cuales ellos solo reconocen unos 20.000 millones. Entonces, siempre han hecho trampa. Cuando pudieron pagar deuda, no la pagaron. Y entonces vuelven a caer en este ciclo. Y hasta sus propios socios políticos se han cansado de esta situación. Y ya ni Rusia ni China
le dan líneas de créditos importantes. Lo que más le dan son pequeñas donaciones para que ellos puedan ir tirando, pero ya líneas de crédito se acabaron hasta de sus socios políticos. Entonces, en el caso de España, el Club de París le perdonó a Cuba más de 9.000 millones de dólares en el 2015. Y dentro de ese grupo, España le perdonó más de un 80% de la parte que tenían con ellos. Y al día de hoy, esa deuda ha crecido. Sí, que lo que quedó por pagar nunca se pagó y ha crecido más de lo que casi está ya a un nivel, porque no solo es España, están el resto de los acreedores del Club de París. En el caso específico de España, ya la deuda, como tú dijiste, va por los casi 2.000 millones de euros. Eso son como 2.500 millones de dólares. Una variedad de dinero. Entonces, los empresarios españoles no creo que tengan ninguna esperanza de que el gobierno cubano les pueda pagar, porque ahora mismo en Cuba no está entrando prácticamente turismo. Te pongo el ejemplo, Meliá acaba de cerrar el 50% de los hoteles que tiene bajo su administración, y probablemente en los próximos días cierre el resto, porque no hay turistas. De hecho, Canadá, que es el principal emisor de turistas a Cuba, que usualmente en sus mejores momentos enviaba entre 90.000 y 100.000 turistas mensuales a Cuba, el mes pasado solo envió 650, que eso es menos del 1% de lo que enviaba. Entonces estamos hablando de que no hay turismo y el próximo mes, los próximos meses van a ser peores. Entonces ya el turismo ha caído prácticamente en un estado de coma. El mercado que más mueve turismo es Estados Unidos con la diáspora cubana, y ha disminuido también un 70%. En el mes de abril solo visitaron Cuba un poco más de 11.000 cubanos que viven en el exterior, principalmente de Estados Unidos, que son gente que son mulas y gente que va a ver a sus familiares. Pero hasta ese número ha disminuido considerablemente. El resto de los países no pasan de 2.000, de 1.500 turistas. Entonces, eso y nada es lo mismo. Y a todo esto hay que sumarle un país que, como ustedes bien recogieron en un informe en Cuba Siglo XXI, dejó destruir todo el sistema eléctrico. No le dio reparación, lo dejó desbaratar. Y hoy por hoy necesitan que entre 6.000 y 10.000 millones de dólares para reparar el sistema eléctrico. Pero ese dinero lo tienen los militares y no lo quieren invertir en ese sistema eléctrico. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque sin electricidad no hay producción. Y sin producción tampoco va a haber dinero. Es decir, es una serpiente que se muerde la cola de una crisis que empata a otra crisis. Volviendo a la deuda, ¿no? Según datos del propio Ministerio de Asuntos Económicos, Cuba debía 1.900 millones de euros al cierre del 2020. En el 2026 estoy convencido de que esa cifra es muchísimo más. Pero ¿qué representa dentro del colapso financiero del régimen cubano? Es decir, dentro de toda la deuda que es mucho más grande. Bueno, España es uno de los principales inversores que hay en Cuba, ¿no? El principal era Cherry y acaba de irse. Pero tampoco el nivel de inversiones de España es grande en comparado con el nivel de inversiones que tiene la propia España en el resto de América Latina. Si Cuba de Latinoamérica es el mercado donde menores inversiones tienen los empresarios españoles. Así que tampoco es gran cosa el mercado cubano para los españoles. Lo que pasa es que en esta rimbombancia política de llamar ruido y qué sé yo, se ponen las alarmas, empiezan a sonar. Pero realmente para el empresariado español, el mercado cubano es bien poca cosa. Ellos tienen más inversiones reales, de verdad, en Dominicana, en Argentina, en Brasil, hasta la propia Venezuela, que en Cuba. En Cuba prácticamente las inversiones no son inversiones realmente. Son, en el caso turístico, del sector turístico, que es donde más ellos están presentes, son contratos de administración hotelera. Y la otra parte que tienen un poco de movimiento es en la parte del mercado mayorista de los bienes de alimentos para la propia industria turística, porque hay una empresa española que provee esos insumos de alimentación, bebidas, etcétera, que llevan años ahí. Pero fuera de eso, no es gran cosa la inversión española en Cuba. Y luego también yo creo que otro elemento importante va a ser todo el tema de Zapatero. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de ser imputado por una trama de corrupción gigantesca que también tenía sus nexos con Venezuela, y en la Venezuela de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, y por supuesto, si tenía nexos con Venezuela, tenía nexos con Cuba. Entonces,
este socialista español que decía que ser socialista era tener poco y dar mucho, le acaban de encontrar, entre otras cosas, joyas carísimas dentro de su caja fuerte, un sistema tremendo digamos, de compra y reventa de petróleo venezolano, de tráfico de influencias para rescatar una aerolínea, etcétera, etcétera. Y todo esto probablemente también tenga su ángulo cubano, que muy probablemente saldrá en las próximas semanas o en los próximos meses y estaremos muy pendientes del tema. Emilio, en general, los pronósticos de la economía cubana son un completo desastre. Para cerrar, ¿cómo ves el panorama? Yo creo que de aquí al verano, porque no podemos hablar ya de mucho más. Yo no creo que, como están las cosas, la gente pueda soportar 90 días más, porque ahora viene el crudo verano, el calor, bajo este fuego de no luz, no agua, no comida, no nada. La gente no va a aguantar por mucha represión que ellos pueden hacer, porque incluso ni siquiera la represión va a poder aguantar, porque ellos también se lo van a sentir. Además de la presión que ha puesto Estados Unidos y de las cosas que están ocurriendo en el macroambiente que rodea todo esto, y donde Estados Unidos está apretando el acelerador porque necesita un golpe duro, rápido. Y esa visita del director de la CIA a La Habana no fue por gusto, fue para advertirles bien claro que no van a permitir que el pase de líneas rojas, y le están diciendo que la ventana de oportunidad se está achicando y que no es ilimitada, es limitada. Por lo tanto, a ellos le quedan poco tiempo para tomar la decisión de marcharse, porque tú sabes, llevamos 67 años, en 67 años se han marchado de Cuba más de 3 millones y medio de cubanos al exterior, que han tenido que tomar la decisión dolorosa de dejar a sus familias atrás, de dejar sus recuerdos, de dejar su patria para ir a vivir a otro país porque no pueden vivir en Cuba. Entonces yo creo que después de que pasaron 67 años, es hora que los que se tienen que marchar son ellos. Y ellos no son más que 20, 30, 40 personas. Y entonces no vamos a seguir con la sangría de cubanos marchándose del país a cualquier parte del mundo, cuando lo que se tienen que ir son ellos. Y yo creo que el momento ha llegado. Este es el momento donde tienen que irse. Cuba está abocada a una intervención humanitaria, y si ellos no entran por las buenas, si no se van por las buenas, se van a tener que ir por las malas. Aprovecho para decir que todo eso de que andan negociando el regreso de 500.000 cubanos, eso es falso, de acuerdo a las fuentes mías que están en la mesa de negociaciones, y que además de eso, ahí está el ejemplo de Venezuela. ¿Cuántos de los 700.000 venezolanos que entraron a Estados Unidos han regresado a Venezuela? Una Venezuela que hoy gobierna Delcy Rodríguez, pero que básicamente sabemos que ya hace lo que los americanos quieren. Lo segundo, con respecto a este tema, definitivamente el jefe de la CIA, John Ratcliffe, fue con uno de los que mató a esos 32 cubanos que custodiaban a Maduro, y le dijo a los gerifaltes cubanos: aquí lo tienen. Él fue uno de los que mató a esos 32, participó en la operación para capturar a Nicolás Maduro. Ninguno de los gerifaltes cubanos hizo absolutamente nada, como era de esperar. Y el mensaje yo creo que es claro: la próxima vez que vean a este que iba con el jefe de la CIA, no lo verán de la misma manera. Gracias mil, Emilio. Gracias a todos por la sintonía. Esto es Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde. Gracias, Emilio.